porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Pues saber que Él sufrió por mí y allí murió por mi maldad, mas no quedó allí en la tumba, resucitó con gran poder y vivo está, porque Él vive. Yo soy un vencedor, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que con Cristo subiré y allá con Él yo reinaré y en su presencia a Él tributaré toda la gloria, pues fruto de su obra soy, porque Él vive. Yo soy un vencedor, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Y la vale más y más solo por Él. Muy bien, buenos días hermanos. Estamos aquí en esta mañana, en este día, como siempre digo, que es el día en donde todos los cristianos tendrían que estar en comunión y alrededor del Señor, porque este es el día del Señor, así entendemos. Así que es un placer, es un gusto estar. Gracias a Dios que podemos transmitir y a través de la tecnología hacer este tipo de culto virtual, que llamamos, no voy a ser ni original ni nada. Así que ahí veo, la verdad que me sorprendió y me agradó ver a algunos vecinos, como creo que Diego Aquino. Ayer vi a Sandra. Es un gusto realmente saber que vecinos del barrio están escuchando un tiempo, dedicando su tiempo que es tan valioso a pararse un cachito y escuchar lo que Dios quiere decir.
Así que bueno, bienvenidos y los saludamos en el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Ayer gratamente me encontré con un ex compañero del servicio militar y pasó tiempo. César, un hermano en la fe, también de Córdoba, y la verdad es que es un gusto, es un placer saber que, bueno, uno puede llegar a cualquier parte. Por eso, cuánto cuidado tenemos que tener, hermanos, de lo que ponemos, de lo que decimos en este medio virtual tan importante y tan particular, ¿no es cierto? Tan increíble también, y que podemos utilizarlo para la gloria de Dios. Así que gracias por lo que nos están viendo y que el Señor les bendiga. Y a los hermanos de la Iglesia Bautista de Guernica, Hay Vida en Jesús, de la calle 19B, número 561. Ahí está Dani también, que está mirando, observándonos. Así que ayer la verdad es que fue, esperamos mejorar hoy, porque ayer fue no sabíamos, primero no sabíamos cómo empezar y después no sabíamos cómo terminar. Así que ustedes nos van a disculpar igual los errores y los furcios y bueno, no estamos acostumbrados a esto, así que queríamos decirles esto. Bien, en este tiempo en donde estamos, como decía yo ayer, obligatoriamente recluidos, encerrados, fíjense ustedes que como a través del gobierno, o a través de la ley, o a través de las fuerzas de seguridad, podemos llegar a ser obligados a cumplir una medida, si no nos sometemos. Obviamente, los cristianos sabemos que tenemos que someternos a las autoridades, respetarlas, orar por las autoridades sin partidismo político, orar por ellas y pedirle a Dios que les dé sabiduría y entendimiento. Así que bueno, les cuento que hoy estoy con mi esposa, Marta Ramoa. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga y que este día pueda ser un día de bendición, un día donde todos nosotros podamos tener este tiempo para dedicarle a nuestro Señor y Rey, nuestro Salvador. Bien, así que pensaba yo, hace 35 años que estamos juntos, así que también me tienen que acompañar en esto. Y bueno, se animó y lo hizo. Y gracias al Señor por ello. Bien, hoy tengo un título para este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y antes estuvimos escuchando una canción preciosa. Las palabras están por ahí en algunos aspectos sentido un poquito cambiadas, pero yo siempre recuerdo y siempre me emocionaba y no lo podía cantar. Hay una estrofa que dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Ese va a ser el momento en que nos vamos que vamos a cruzar el portal de la eternidad. Ese va a ser el momento en que nosotros nos vamos a ir de esta vida. Con coronavirus o sin coronavirus, en algún momento nos vamos a marchar de esta vida. Así que lo importante de todo esto es, ya que nosotros pensamos, proveemos, estudiamos, nos capacitamos para vivir en este mundo, qué bueno sería que podamos nosotros también prepararnos para la eternidad. Y permanentemente es un llamado de parte de Dios hacia el hombre a prepararse para la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento decían: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Estas son palabras del profeta Amós, Amós capítulo 4. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en este mundo, tuvo un encuentro, una entrevista con un maestro de la ley, con un doctor, con alguien que sabía y conocía las Escrituras. Sin embargo, a pesar de este conocimiento intelectual, él no conocía al Salvador, él no conocía a Cristo. Entonces, con la honestidad que pensamos que tiene o que tenía Nicodemo, fue a Jesús de noche, nos dice la Biblia. A veces yo pensaba un poquito, a veces tenemos cierto pudor, cierta vergüenza para preguntar sobre las verdades espirituales, sobre lo que uno cree y piensa,
Y está bien lo que hizo Nicodemo. No se quedó con eso. No fue de día, pero fue de noche. Quizás no tuvo el coraje o el valor de ir durante el día, pero él de noche se encontró con Jesús. Y saben que de este encuentro con Jesús surge el pasaje y el versículo que es denominado el corazón de la Biblia, que es San Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera, Jesús le está diciendo esto a Nicodemo, a este doctor en la ley, le está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Bueno, estas palabras preciosas, únicas, surgen de esa entrevista con Nicodemo. Y le voy a pedir a Marta, que me está ayudando, que pueda leer San Juan 3, desde el capítulo 1 en adelante. Vamos a tener la lectura para situarnos un poquito en este tema. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este fue el diálogo interesante que tuvo Nicodemo con Jesús, o Jesús con Nicodemo. Pensaba un poquito en esto. Por ejemplo, en un momento el Señor le habla a Nicodemo y le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es tener una experiencia espiritual con Cristo. Y a veces los creyentes utilizamos unas palabras muy difíciles y quisiéramos en esta mañana procurar hacer fácil el entendimiento. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que el que te da el entendimiento es el Espíritu Santo en tu corazón. Quiero decirte que si le abrís el corazón al Señor, si estás buscando la verdad del Evangelio, vas a encontrar a Cristo. Nicodemo le dice, fíjense ustedes que cuando el Señor le dice a Nicodemo estas palabras, Nicodemo le hace una pregunta infantil. Uno pensará, un hombre intelectual como Nicodemo, con conocimiento de las Escrituras, sabiendo y conociendo al Dios de Israel, por lo menos teóricamente, y en su cabeza él sabía y él conocía de su existencia, y era un experimentado religioso, no sabía el camino, no conocía el camino. Y le hace al Señor Jesucristo una pregunta infantil, podemos llegar a decir. ¿Cómo puede acaso un hombre siendo viejo volver a entrar? Era lo único que él se imaginaba, era la única manera de conocimiento, de nacimiento que él tenía, el nacimiento natural del cual procedemos y hemos tenido todo.
Sin embargo, el Señor Jesús enseguida lo corta, no lo deja seguir hablando y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te repito, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo importante, mi querido hermano, amigo, los que nos están escuchando, vecinos. Eso es lo importante, es considerar, mis queridos, la eternidad a la luz, o nuestra vida a la luz de la eternidad. Nuestra vida a la luz de la eternidad. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Recibiendo a Cristo, sí, recibiendo a Cristo, buscándole. En realidad, el que nos buscó fue Él. Y siempre digo yo, si bien nosotros utilizamos la palabra aceptar a Jesucristo, que está bien, que no está mal, en realidad el que nos ha aceptado, el que nos tiene que aceptar, es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos acepta. Él es el que me abraza. Él es el que murió en la cruz del Calvario por mí. Él es el que pagó por mis pecados. Yo tengo que mirar hacia atrás, 2000 años hacia atrás, y pensar, y meditar, y reconocer esta verdad espiritual. Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Hay un pasaje que le voy a pedir a mi esposa que me lo lea. Es en Santiago 2:19. Alguno dirá, yo tengo fe, yo soy una buena persona, voy a la iglesia inclusive, soy religioso. Está todo bien con eso. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos que ser un poquito más duros. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan porque nos falta mucho para la venida del Señor. No sabemos fecha, no vamos a poner fecha, la palabra de Dios no nos manda a hacer este tipo de cosas, pero sabemos por las señales de los tiempos y por las cosas que se están cumpliendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Maranata, el Señor viene. Era el saludo en la iglesia primitiva. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué queremos decir con esto? Con todo el respeto que ustedes nos merecen y con todo el respeto que todos nos escuchan. No, todo tipo de fe es válida. No, todo tipo de fe es válida. La única fe válida, y respetando a todos ustedes, es la fe bíblica en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no se presentó como una de las tantas opciones que hoy encontramos. Hoy vivimos en una sociedad relativista. Y miren, estábamos ocupados en 3 o 4 cosas muy importantes para la sociedad. Y sin embargo, que hizo este virus, nos aisló y nos hizo olvidar temporalmente de esas cosas. Solamente Dios puede hacer esto. Esto no es casualidad. Esto es causalidad. Esto es lo importante, mi querido hermano. Qué difícil que es para nosotros humillar nuestro corazón, pero no digo humillar de ofender y lastimar a una persona, sino de humillarnos delante de Dios, delante del Señor. Bajar nuestro orgullo, nuestra soberbia, entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta en nuestra pieza, arrodillarnos en nuestra cama y clamar al Dios de los cielos, por misericordia, por perdón, por paz en el corazón, y lo fundamental de todo esto es por limpieza de nuestros pecados, por limpieza de nuestros pecados. Tuve el privilegio hace poco de bautizar a mi papá, hace unos 2 años más o menos. Mi papá tiene cerca de 80 años y él está con problemas de salud. Y en una de las tantas charlas que nosotros tuvimos, me dijo él, perdí tantos años sabiendo o conociendo intelectualmente el mensaje del Evangelio. Perdí tanto tiempo y cuánto lo lamento hoy que no puedo hacer nada. ¿Cuántas veces Dios nos llama, Dios nos habla? Y yo digo, gracias Señor por la misericordia que has tenido de mi papá. Gracias Señor por este privilegio de haberlo bautizado y saber que Él está en tus manos hoy, está en tus caminos. He perdido tanto tiempo, me decía él, con un pesar de una persona que realmente se ha convertido al Señor. Pero
no siempre tenemos la oportunidad de llegar casi al final de nuestras vidas y alcanzar la salvación en Cristo. No podemos especular de esta manera. Hay otro pasaje que quiero leer. El Señor Jesús en una ocasión en San Juan 6, 26, San Juan 6, 26, el Señor Jesús es encontrado por la multitud a la cual él el día anterior alimentó. El Señor Jesús fue buscado intensamente por estas personas y uno dirá, qué bueno, esta misma gente que estuvo ayer está hoy otra vez. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, él que conocía los corazones, las intenciones de los corazones, los pensamientos, él dijo, ustedes me siguen por el pan y el pescado y las señales que vieron ayer, solamente por eso. A ver, Marta, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la gente? De a poco, de a uno, comenzaron a irse. Se fueron todos. Y el día anterior él había alimentado a 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Se cree que fue una multitud de alrededor de 15.000. A veces Dios nos habla con palabras duras. Nos habla con palabras duras. Dios es un Dios de amor. Nos gusta hablar de su misericordia, de su amor, de su provisión, etcétera, etcétera. Pero si no decimos y no contamos la otra parte de Dios también, estamos diciendo la mitad de una verdad. Los discípulos le dijeron, Señor, Maestro, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Señor, moderate un poco. Se va a ir toda la gente. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Yo creo que muchos de los que me escuchan saben cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Queréis ir vosotros también? ¿Qué le contesta a Pedro, el querido Pedro, el amado Pedro por todos los creyentes, a quien amamos nosotros? ¿Qué le contestó Pedro? No, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Quédate con el que tiene palabra de vida eterna. Quédate con Cristo Jesús. Si hay algo que ocupa el lugar de Él en tu vida y todavía no fuiste a los brazos de Cristo, anda, no te vas a arrepentir. Y si hay algo como cristiano que ocupa el primer lugar en vez de Dios, deja todo, tira la capa, como dije ayer, como hizo el ciego, y se fue al encuentro de Jesús. Y Jesucristo cambió su vida. Jesús cambió la vida de estas personas. Muchas personas son atraídos por los milagros, pero no creen en Cristo. Amigos míos, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. En general la gente cree en cualquier cosa menos en Cristo. Qué triste que es esto, ¿no? La vez pasada anduve por Quilmes y me llegué hasta el monumento de Rodrigo. Y vi la cantidad de cartas, de fotos, y así otros ídolos populares también que trágicamente han perecido o han partido. Y me llamaba la atención la manera en que el hombre busca creer en algo. Busca creer en algo. Y algunos hasta hablan de cosas que se le han cumplido. Jesús dijo, yo soy el camino. Dijimos que no fue como una de las tantas opciones. Él es la única opción. La verdad, Él es la verdad absoluta de todo aquello, de todo aquello que necesitamos para la salvación que es en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué dijo? Por último, y la vida. Y la vida. ¿Querés vivir una vida que valga la pena? ¿Querés vivir una vida en donde realmente podés experimentar la llenura y nada más te va a llamar la atención fuera del Señor Jesucristo? Vení a Cristo, vení a experimentar. Los que lo conocemos, los que hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Él, podemos garantizarte que es así. Y un pasaje para ir terminando. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 12 y 13.
San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, por favor, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Esto era lo que Jesús le decía a Nicodemo. Nicodemo, este es el tema, esta es la cuestión. Nicodemo se quería ir un poquito por la tangente. Sin embargo, el Señor le cortó y le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Imagínese usted, generalmente hablo con personas cuando hacemos la obra personal en la iglesia, cuando salimos por el barrio, y muchos me dicen, nosotros somos personas buenas, y la verdad es que hay gente que tiene un mejor testimonio que cualquiera. La verdad es que hay personas que son buenas, excelentes, algunos dirán, solo le falta ser cristiana. Te falta todo si te falta venir a Cristo Jesús. Te falta todo. Y el Señor Jesús quiere darte esta vida nueva que es en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi querido amigo, la decisión que tomes hoy, digo hoy, porque no sabemos mañana qué puede llegar a ocurrir. No sabemos lo que nos va a ocurrir en la próxima hora. La decisión que tomes hoy puede llegar a afectar la eternidad de tu vida. La palabra de Dios, lamentablemente digo esto, ¿no? Nos habla de dos lugares, el cielo o el infierno. El cielo o el infierno. Y nosotros quisiéramos que optes por el cielo, que te encuentres con Cristo, que vengas al Señor Jesucristo para el perdón y la limpieza de pecado. Que el Señor añada su bendición a esta palabra, y si tenés alguna inquietud y sos del barrio, estamos acá. O escribime por el privado, va a ser un gusto poder charlar y conversar con vos. Y estoy disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así que queremos que conozcas a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.